buenos días, el tema de hoy es prejuicios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, 20 al 31. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se me puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Impactante este testimonio que nos cuenta la palabra de Dios sobre el apóstol Pedro, que ya había tenido una visión. Dice la palabra que estaba en la azotea, que estaba en un tiempo de ayuno, estaba orándole al Señor, pero dice que vio descender desde el cielo una sábana, y que desde sus 4 puntas se abría, y habían cuadrúpedos dentro de esa sábana, y como el Señor le habla y le dice: come, Pedro, come de lo que hay ahí. Pero él veía que en ese tiempo habían cosas que no se podían, animales que no se podían comer, y le dice: Señor, pero tú sabes que en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dice: ¿cómo llamas inmundo a lo que yo he santificado? Y él le dice: Señor, no entiendo prácticamente. Cuando el Señor le dice que venía alguien a buscarlo, que venían a buscarlo, le dice en el Espíritu, y que venían a buscarlo, y precisamente en ese momento llegaron a buscar a Pedro. Y era porque lo querían llevar, que Cornelio había hecho oraciones porque quería conocer del Señor. Quería saber la respuesta de Dios, qué era lo que el Señor tenía planeado para él, y cómo un ángel se le había aparecido a Cornelio y le había hablado de Pedro, que enviara a buscarlo a él, y que él le explicaría y le diría qué era lo que tenía que hacer. Pero acá encontramos que el prejuicio implica muchas veces en nuestras vidas, son pensamientos, son emociones, son actitudes de carácter negativo, porque alguna persona o alguien nos ha hablado de otra persona que no conocemos, y como que nos hacemos prejuicios de esa persona, y como que no nos acercamos, no hablamos con esa persona, o ya le tenemos como cierto recelo, como que ponemos una barrera sobre esa persona sin antes conocerla, sin antes hablar con esa persona. Ya que el hablar mal de cualquier persona sin conocerla, como le ocurrió a Einstein, muchos hablaban mal de Einstein sin conocerlo, que era de pronto un tartamudo, un hombre de letargo, pero cómo fue un hombre tan usado por Dios en ciencia y en conocimiento. Ya que esta persona no me inspira confianza porque no pertenece, porque no lo conozco, porque tiene exactas actitudes, y hay veces nosotros nos creemos muchas veces jueces, pero entramos en prejuicios contra otras personas. Sucedía algo similar en este tiempo de Pedro, y era porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, no se juntaba con los gentiles. Prácticamente los gentiles eran desechados, no eran parte del pueblo de Dios. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino a unir 2 culturas, vino a unir 2 pueblos, vino a unir el pueblo judío con el pueblo gentil. Y aquí encontramos a Pedro, cómo aún se resiste, pero ¿por qué tengo yo que comer estos animales que no pertenecen? Pero era un ejemplo, una alegoría que le hacía el Señor a Pedro para que entendiera qué era lo que el Señor lo quería llevar a hacer y a ejecutar. Pero acá Dios le da al apóstol Pedro una visión para enseñarle que Dios no tiene prejuicios y no los tolerará en su pueblo. Pero gracias a lo que Dios le reveló al apóstol Pedro, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es que el Señor no hace acepción de personas, y a veces usted y yo sí hacemos acepción de personas. Es que este de allá me cae mal, me cae gordo, es que como me mira, es que como me habla, es como que se expresa. Y el Señor, porque vino a juntar 2 culturas, 2 pueblos, a unir 2 pueblos. Y nosotros a veces nos creemos jueces porque tal persona no me gusta cómo habla, lo que hace, no hace lo que yo quiero. Porque hay veces cuando vemos que la otra persona no me gusta algo, es porque no hace lo que yo quiero,
quiero, no piensa como yo pienso, no habla como yo hablo, no se determina como yo me determino. Y nos creemos jueces delante de esas otras personas y aún delante de Dios, porque tenemos prejuicios. Pero si el Señor Jesús no tuvo prejuicios, Él aún confrontó a los mismos que tenían prejuicios, que eran los altos jerarcas de la iglesia, a los religiosos. ¿Cómo los confrontó? Que delante del pueblo hacían una cosa, pero en su lugar secreto hacían otra totalmente opuesta. Por eso cuando el Señor Jesús lo lleva, le dice sepulcros blanqueados, que inclusive se ocupaban las primeras filas, dicen ocupaban, se vestían de ropas largas, ropas elegantes, pero realmente cómo estaba su corazón. Y era como el Señor venía a confrontarlos porque eran personas con prejuicios. Y viene el Señor y le habla a Pedro. Como esta visión impactante que tiene Pedro, que él quedó asombrado. Pero más asombrado queda cuando el Espíritu le dice, baja porque vienen unos hombres por ti. Y él baja y él entendió que venían por Pedro, venían a buscarlo porque Dios le había hablado a Cornelio a través de un ángel y le había dicho cómo y a qué lugar tenía que ir, en qué casa y a qué persona buscar. Mire cómo el Señor se revela cuando usted y yo nos metemos en el Espíritu, cuando nos sometemos a la oración, al clamor, al ayuno y la intercesión, porque Pedro era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de clamor, un hombre de intercesión, un hombre guiado, dirigido por el Espíritu Santo. No por nada encontramos a un Pedro que era Simón, que quiere decir caña, débil, pero después como el Señor lo transforma, que le cambia el nombre a Pedro, roca, firme, constante. Así es como el Señor viene y nos trabaja usted y a mí. Pero mire que aún así otras personas, Cornelio, un hombre prácticamente que era uno que no estaba escogido por Dios, de pronto un hombre desechado por el pueblo judío, pero para Dios tenía un plan perfecto. Pero él le oraba a Dios, le clamaba a Dios y le pedía al Señor. Y como viene y le dice y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tremendo. Usted se imagina que el mismo Espíritu de Dios le habla a usted, me habla a mí y nos diga, Pedro, Juan, Carlos, Teresa, Juan, Pedro, Julio, Ana, tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios y tus oraciones hoy tienen respuesta. ¿Cómo quedaríamos usted y yo impactados? Porque como el Señor sí tiene cuidado de usted y de mí y como el Señor sí nos habla para lo que usted y yo estamos esperando. Por eso mismo en el versículo 34 y 35 encontramos, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Este es Dios. Mire que el Señor se agrada en toda nación, pero en todo hombre y toda persona que le teme, pero también que hace justicia en Dios. Ese era Cornelio, ese era un hombre temeroso de Dios, pero que hacía justicia delante de Dios, daba las limonas, o sea, prácticamente él conocía los mandamientos del Señor, pero como era del pueblo gentil, no era acepto delante del pueblo de Dios. Pero el Señor vio el corazón de Cornelio. Así mira el Señor a usted y a mí. Por eso usted y yo no podemos tener prejuicios, que de pronto en algún momento tuvimos prejuicios, porque esta persona, por el rango, el estatus, el cargo, el estatus social, de pronto porque gana más plata, tiene mayor dinero, tiene más propiedades, y como que tenemos ese prejuicio, también ese prejuicio de pronto como los mal llamados indigentes, porque yo mejor no me quiero juntar con esa persona, no hay me enteque, no hay me unte, no hay me salpique lo que está en esa persona. Y como tenemos tantos prejuicios, pero mire que el Señor Jesús no los tenía. Encontramos el mejor ejemplo cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y samaritanos y judíos no se reinterrelacionaban entre ellos. Por eso cuando el Señor Jesús llega a Samaria, se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob sacando agua. Y cuando el Señor le pide agua, ¿cómo tú me pides agua a mí, yo que soy mujer samaritana y tú siendo judío? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se entrelazan, no se relacionan entre sí? Mire que había un prejuicio en esta mujer, pero el Señor Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Por eso cuando sus discípulos vienen y lo encuentran hablando con esta mujer samaritana, y dicen, hablando con una mujer y con una mujer samaritana. O sea, como que ellos quedaron asombrados, pero aún así no interfirieron en la conversación que tenía el Señor con esta mujer. Pero como el Señor viene y transforma la mente, el corazón y los pensamientos, la voluntad de esta mujer, con solo hablar con ella. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, le darías de beber.
pero yo te daré agua de vida eterna. Mire que el Señor quiere que usted y yo nos desliguemos, nos desatemos de todo prejuicio. Yo no sé con qué circunstancia, situación usted ha sido criado, formado, en qué sociedad, en qué entorno, pero mire que el Señor hoy nos está hablando de los prejuicios, y los prejuicios tienen que ver con nuestros pensamientos, de pronto con nuestras palabras, de pronto con nuestras actitudes hacia otras personas, en un rango, en un estatus, en un entorno social donde usted y yo hemos sido formados, criados, o donde nos desenvolvemos. Pero hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que desarraigue nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad, todo prejuicio, y que venga el amor, la paz, la seguridad, la confianza de Dios en el poder del Espíritu Santo.